ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más simples, quirúrgicas o médicas, como se determinan, y los protectores faciales también han sido aceptados. En virtud de ese informe de la Contraloría General de la República y de la comisión aquí instalada, he tomado la decisión de realizar una rescisión total del contrato. Este momento podría haber sido diferente, podríamos estar en el pico de la pandemia y podríamos haber estado contagiados por equipos que nos iban a dar una falsa seguridad. Si se llegaba a aceptar, podría haber sido una grave negligencia. Estamos hablando de médicos que están exponiendo su propia vida para salvar la de otros y en un momento de tanta crisis todavía se toman el tupé de querer darle un tipo de producto que no los va a proteger de esta pandemia. Realmente es reprochable la actitud de quienes proveen de este tipo de productos al Estado y también de quienes sin ningún tipo de control pudieron haber aceptado, porque las versiones cambiaron en el transcurso de 20 días. Primero se aceptaba, finalmente se rechazaba. Hablamos de esto hoy en 24 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. Pero vamos a hablar también hoy, Aníbal, de una buena noticia. Estamos hablando de la posible baja en el precio del pasaje. Hola Mercedes, saludo a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. 24 horas, sí, efectivamente, buena noticia. A partir de la medianoche del jueves se reduce el precio del pasaje. En el servicio convencional, 100 guaraníes. En el diferenciado, 200. Hace minutos nada más este tuit en la cuenta oficial del presidente de la República, en compañía ahí del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vince. Repetimos esto, a partir de la medianoche del jueves. Y esta noche también vamos a desarrollar, entre tantas noticias que tenemos, una travesura riesgosa. ¿Viste? Así nos vamos a ir despacito. Vamos a cortar. Despacito y vamos a ir cortando. ¿Ya está? ¿Viste? ¿Oíste que yo soy guapo? No tengas miedo, Pablo. ¿Viste? Despacito vamos a ir cortando. Pero cuando vos sentís que está un poco caliente, apretarle la mano a él y va a parar. Repasamos los números totales que tenemos en relación a la pandemia en nuestro país. ¿Cuántos casos de COVID? Hoy comunicaba oficialmente en su cuenta de Twitter el ministro de Salud. 26 de mayo procesamos 953 muestras, 12 dieron positivo. Del exterior, en aislamiento, 8 internados, 38 recuperados, sumando así 382. El total de confirmados en este momento, 877. Seguimos manteniendo la cifra de fallecidos de 11. Y así están los números, porque se tomaron en un total de 26.169 muestras, 25.292 con resultados negativos. Contagiados 877 y los activos en este momento, a los que por supuesto se les restan los recuperados, son de 484. Hay que decir que son en total 877 los contagiados. Aumentó en uno más el número de internados. Ayer teníamos 7, hoy tenemos 8 internados, ninguno afortunadamente en terapia intensiva. Están aislados 476 personas, ya decíamos, 382 personas recuperadas y 11 fallecidos. Hay que mencionar también algunos datos más. 34 casos activos guardan cuarentena en sus casas, fuera de los albergues,
Y el número de casos sin nexo, 52, ahí aparece, pero estamos hablando del total, de todo este tiempo. Desde que empezó, que más o menos es el 14-13 de marzo. Exactamente, y el 6% de todo este universo de casos positivos es 6% nada más de sin nexo. Poquísimo. Poquísimo, prácticamente nada. Vamos a hablar ahora de esto que preocupa y mucho, sobre todo porque en un principio se aceptaban los insumos que llegaban desde China de diferentes proveedores del Ministerio de Salud. Sin embargo, 4 días después se rechazaba y de hecho que se hacía una denuncia penal al respecto y hasta ahora se está sumariando a los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en este trámite. Pero si nos ponemos a pensar fríamente en qué pudo haber pasado con el personal de Blanco si recibía este tipo de insumos, las consecuencias pudieron haber sido fatales. El 19 de mayo, un documento firmado por una regente del Parque Sanitario de Mariano Roque Alonso, perteneciente al Ministerio de Salud, informaba sobre varias irregularidades durante la verificación de los insumos y resaltaba la falta de uniformidad de las mascarillas, diferencias en código, textura y porosidad al tacto. Esa noche el representante legal de Eurotec e Imedic anunciaba el rechazo total, pero al día siguiente, 20 de mayo, el ministro Julio Mazzoleni anunció solo el rechazo parcial. Ya han sido rechazadas las camas hospitalarias porque no reunían los requisitos de las especificaciones técnicas y los protectores oculares porque hay una imposibilidad por parte de la empresa de poder proveerlos. También quiero compartir con ustedes que ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más simples, quirúrgicas o médicas como se determinan, y los protectores faciales también han sido aceptados. Se encuentran en revisión, sobre todo por problemas, algunas objeciones de tipo documental, no desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, las mascarillas N95 y trajes protectores. Como pueden ver, y se lo está diciendo la versión oficial del Ministerio de Salud Pública, no existe en este momento un rechazo total. El 21 de mayo, la Contraloría General de la República concluyó que la adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas, teniendo en cuenta el proceder según los datos publicados y registrados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas. A este informe se suma el dictamen del Comité Especial de Fiscalización encabezado por el ministro Arnaldo Yucio, que menciona posible falsificación de marcas y suministros. El 22 de mayo, Mazzoleni cambió de opinión y anunció la rescisión total del contrato. En virtud de ese informe de la Contraloría General de la República y de la comisión aquí instalada, he tomado la decisión de realizar una rescisión total del contrato. Pese a que el Ministerio de Salud en un primer momento anunció que solo rechazaban las camas hospitalarias y los protectores oculares, pero aceptaban las mascarillas quirúrgicas y los protectores faciales, y que se encontraban en estudio solo por cuestiones documentales las mascarillas N95 y los trajes protectores, 4 días después, el domingo 24 de mayo, el Ministerio de Salud presentó una denuncia penal por presunta estafa y falsificación de marcas. En el escrito señala que de acuerdo a la Comisión Especial, no solo serían víctimas el Estado paraguayo, el Ministerio de Salud y Bienestar Social, sino toda la población y especialmente el personal de Blanco, médicos y enfermeras, que hubiesen utilizado estos productos. Esto podría haber traído consecuencias literalmente fatales, ya que el personal de Blanco podría haberse expuesto al COVID-19 pensando erróneamente que contaba con la protección adecuada técnicamente hablando. No deja de llamar la atención que el 20 de mayo Mazzoleni anunció que aceptaba parte de los insumos para el personal de Blanco, pero 4 días después en la denuncia penal dice que de haberse adquirido, estos insumos pudo haber tenido consecuencia fatal para el personal de salud, que pudiera haber utilizado. Fue bastante grave, sí, este momento podría haber sido diferente. Podríamos estar en el pico de la pandemia y podríamos haber estado contagiados por equipos que nos iban a dar una falsa seguridad. Sí, no también deslindar la responsabilidad al Estado de la forma en que se concede nuevamente
este acuerdo con esta empresa. De no haber sido por el informe de la Contraloría General de la República y la Comisión Especial COVID-19, todos los insumos ya habrían sido repartidos por el Ministerio de Salud, poniendo en riesgo, incluso de muerte, al personal de Blanco, a juzgar por la denuncia que obra en la Fiscalía. Mazzoleni también pide la investigación del clan Ferreira. La denuncia menciona que ambas empresas proveedoras adjudicadas están vinculadas al mismo grupo económico. Eurotec e Insumos Médicos están representados por Marcelo Ferreira Pascotini y Patricia Ferreira Pascotini, respectivamente, hijos de Justo Rubén Ferreira, adjudicados con los llamados por la vía de la excepción en el marco de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la denuncia, Justo Ferreira se encuentra relacionado a las siguientes empresas, algunas vinculadas a la actividad farmacéutica: Flat World Solution S.A., Surbicon Survey y Control, Global Pharma, Sunderland S.A., MetaWave, Ital Pharma, One Pharma, Mega Sociedad Anónima, JRC Group, Prefarma y 2 Puntos S.A. En la mayoría aparece como representante legal, en otros como socio activo. Patricia Ferreira Pascotini está vinculada a las siguientes empresas: Insumos Médicos S.A., Global Pharma, Suiza Pharma, MetaWay S.A., Ital Pharma, Mega Pharma y Prefarma S.A. A su vez, Marcelo Ferreira Pascotini aparece vinculado a Medicure S.A., Eurotec, MetaWay S.A., Ital Pharma, Mega Pharma y Prefarma Sociedad Anónima. Varias de estas empresas tendrían incluso conexión con importantes figuras políticas, de acuerdo a las investigaciones preliminares. Y tratando de desmenuzar precisamente este reporte oficial, la formulación del pedido que hace el ministro a la Fiscalía y la presentación de la denuncia penal, este es el reporte oficial y queremos destacar un par de cosas nada más para sustentar lo que pide aquí, y habla de 2 delitos en forma contundente. Dice precisamente que esta denuncia, la formulación se basa en los informes tanto de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras, encabezada por Yucio, y la Contraloría General de la República, que presentó la semana pasada un informe lapidario sobre esta operación. Y en los hechos con relevancia descritos en el informe de referencia se destaca esto, por ejemplo. Dice: en el informe proporcionado por la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 se señalan circunstancias que podrían constituir hechos punibles que, como tales, y en cumplimiento de la obligación de denunciar los hechos punibles de acción penal pública que lleguen a mi conocimiento, dice Mazzoleni, deben ser puestos a conocimiento del Ministerio Público a fin de que se den las investigaciones correspondientes. A ver, interrumpimos esto. Palacio de Gobierno, un ratito, por favor. Está saliendo el presidente de la República. Sí, el presidente de la República ahora se está retirando justamente de su oficina, no quiso acercarse hasta los medios de comunicación aquí presentes en el Palacio de Gobierno. Él estaba reunido hace cuestión de segundos nada más con el ministro Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y también el ministro Benigno López, quienes continúan todavía aún en el interior de la oficina presidencial. El presidente, como bien ya lo decíamos, acaba de retirarse y hace cuestión de minutos se hacía público por lo menos la noticia de que el precio del pasaje estaría disminuyendo a partir del día jueves. 100 guaraníes en el convencional y 200 guaraníes en el diferenciado, justamente según lo que decía el último tuit del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Repetimos que por lo menos aún continúan en el interior de la oficina el ministro Arnoldo Vins y también el ministro Benigno López, quienes podrían dar alguna conferencia de prensa también con relación a los puntos que estuvieron conversando con el presidente de la República por más de 2 horas. Es lo que estamos teniendo aquí ahora en vivo y en directo en la zona del Palacio de Gobierno, compañeros de la audiencia. Bien, excelente, Jorge. Vamos a repetir, reiterar y leer por favor en pantalla el tuit del presidente de la República, que señala lo siguiente: buenas noticias. A partir del próximo jueves 28 de mayo, desde las 0 horas, baja el precio del pasaje del transporte público.
El servicio en convencional disminuye guaraníes 100 y el diferenciado guaraníes 200. Pero el diferenciado no se está utilizando como tal, porque No. hay una reglamentación de que las ventanillas deben ir abiertas, o sea que mayor diferencia poco nada. en ese punto por lo menos no se va a notar. Ahora, Por el otro lado, 100 guaraníes. ¿Esto implica una mejoría en el subsidio al sector de transporte? Hay que ver. Porque en todas las ocasiones donde hubo reducciones o aumentos mínimos, siempre se tocó el porcentaje del subsidio para los empresarios. Vamos a ver qué dicen los empresarios del transporte al respecto. Sí, sí. Bueno, vamos a retomar este reporte, reiteramos, y gracias a Jorge Escurra por este contacto en vivo acerca de la formulación de la denuncia penal y rescatando ya la segunda parte, donde ya hace referencia al tema de los insumos y concretamente señala sobre las mascarillas. Vamos al siguiente, justamente, que dice lo siguiente. Fíjense, por tanto, respecto a las mascarillas importadas por la empresa Imedic S.A., surge una duda importante, puesto que la descripción de origen que señala que no son de uso médico las excluye completamente de la posibilidad de aceptación en el marco de esta compra, que significa que no son aptos para uso médico. Prácticamente en esta denuncia de Julio Mazzoleni se transcribe los puntos resaltados por esta comisión COVID, encabezada por el ministro Arnaldo Yucio. Y Sí, fíjense, en otras palabras. Sí. Sí. Y entrando ya en el tema del segundo delito que denuncia, que pide se investigue, que es el tema de la falsificación, o en este caso el uso indebido de marca. Dice lo siguiente, en el siguiente ítem destacado: reempacados en cajas que identifican al producto como mascarillas KN95 con las características GB 2626-2006, teniendo en todos los casos 3 años de validez y como único fabricante Shenzhen Ruichen Technology Limitada. Tampoco aparece la leyenda non-medical, obrante en el certificado de calidad de origen, constatada en la Dirección Nacional. En ese sentido, en los envoltorios de 50 mascarillas empacadas en cajas con leyendas en español, presumiblemente elaboradas ya en territorio nacional, ya no tienen dichas etiquetas de origen. Es lo que habíamos visto en imágenes justamente de lo que apresuradamente estaban haciendo para tratar de salvar esta situación exigida por el Ministerio de Salud. Increíble este nivel de engaño. Definitivamente es una tomadura de pelo lo que se intentaba hacer, porque estamos hablando de insumos específicamente médicos. Y lo único que no tiene este producto es el uso médico. Ahora, faltaría confirmar, pero creo que ya se abrió una investigación penal justamente por ese artículo que estuviste mencionando, Carlos, acerca del uso indebido de marcas. Sí. Aunque el abogado de la empresa dice que tienen supuestamente la autorización desde China para la reimpresión y el remarcaje. ¿Mostraron en algún momento ese documento? Sí. Un documento realmente con un contenido, para hablar mal y pronto, bastante pererí en relación a este permiso, sobre todo por la formulación misma del documento. Y claro, la empresa Insto, Sí. una empresa norteamericana supuestamente Con con certificación filial en Estados Unidos. en China. Claro, pero en el embalaje original dice que no es para uso médico. Claro. Sin embargo, en el traducido y reempacado no señala eso en español. Ya Se obvian esa leyenda. Ignoran. Exactamente. Y precisamente dice, lo relatado podrían configurar hechos punibles. Ojo, atento a las siguientes disposiciones del Código Penal y menciona el artículo 187 de estafa, el que con la intención de obtener para sí o para un tercero un beneficio patrimonial indebido y mediante declaración falsa sobre un hecho produjera en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el de un tercero a quien represente y con ello causara un perjuicio patrimonial para sí mismo o para éste, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Lo que dice acá el ministro es de que ellos se sienten o sienten haber sido estafados o víctimas de estafa. Y en el otro artículo, en el siguiente, el 184, de la violación de los derechos de marca, justamente lo que hace referencia a ese reempaquetado. Sí. Y dice, el que falsifique, adultere o imite fraudulentemente una marca registrada de los mismos productos o servicios protegidos o similares, tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a vender o hacer circular productos
o servicios con marcas falsificadas, adulteradas o fraudulentamente imitadas será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Incluso también habla de que se castigará en este caso incluso la tentativa. Es lo que señala, destacando parte de este, repetimos, informe y la formulación de denuncia penal hecha por el ministro de Salud Mazzoleni ante el Ministerio Público. Una denuncia amparada primeramente en el informe conclusivo de la Comisión COVID y luego en el informe conclusivo también de la Contraloría de la República. Ahora, todas las irregularidades encontradas por la Comisión COVID, por un lado, y básicamente destaca esto que pudo haber sido fatal en caso de que se distribuyeran estas mascarillas por lo menos. Y lo otro, lo que se espera es el informe conclusivo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Que no va a ser demasiado contradictorio. Va a ser prácticamente en el mismo tenor. Ya Pablo Sey decía, por más que se trate de una compra urgente, se tienen que respetar las secuencias. Así mismo. Pero ojo, los procesos, las etapas. Único vinculante acá es el de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, pues el resto no, es declarativa. Claro. Pero la que podría tener una sanción es este informe que vamos a esperar de la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Y cómo se defiende la empresa o las empresas en este caso, Aníbal? Y aparentemente ahora viene una pelea judicial. Y el dinero que Salud Pública pagó, unos 17.000 millones de guaraníes, como anticipo, como adelanto. Sí, la seña. La seña a estas empresas por la provisión de estos insumos que finalmente fueron rechazados, terminaría en el poco diligente Tribunal de Cuentas del Poder Judicial. Mientras tanto, numerosos funcionarios, más funcionarios que tuvieron directa e indirecta participación en este fallido proceso de compra, siguen lavándose las manos. La rescisión del contrato con las empresas Eurotec e Insumos Médicos Sociedad Anónima. En primer lugar, de que lo que es nulo, es indiscutible y es el inicio del proceso. Y en segundo lugar, que con la rescisión el Ministerio se está queriendo lavar las manos e imputar los motivos de la rescisión del contrato a las empresas. Y no es así. Luego de oficializarse la rescisión del contrato de provisión, las empresas Imedic y Eurotec anuncian acciones ante el poco diligente Tribunal de Cuentas, donde normalmente los expedientes tardan años en resolverse. Ambas firmas exigen al Ministerio de Salud que la figura de la rescisión sea modificada por la de la anulación. Alegan que tras haberse superado las etapas de adjudicación y ejecución, la responsabilidad recae únicamente en la cartera de salud. Pero aquí no podemos desconocer de que si el primer episodio no se pasa, el del proceso de licitación y adjudicación, obviamente no podemos llegar al segundo, que es el de la ejecución del contrato. Por ende, nosotros sostenemos que la figura adecuada aquí es la nulidad de la licitación, no la rescisión del contrato. Y justamente vamos a nosotros recurrir la resolución a los efectos de que pueda reconsiderar el Ministerio la decisión tomada y no exponerse a una posible lesión de confianza. Aquí el Ministerio fue el que cometió las desprolijidades, por llamarlo de alguna forma, señaladas por la Contraloría y según lo manifestado por el señor ministro, que él en ese momento ha tomado conocimiento de las desprolijidades, y asumir la culpa que tiene el Ministerio a los efectos de que nosotros podamos devolver inmediatamente el anticipo. Imedic y Eurotec tienen 10 días para presentar una reconsideración ante el Ministerio de Salud. De modificarse la figura, ambas empresas se comprometen a la inmediata devolución del dinero recibido como adelanto antes que recurrir a la justicia y seguir embarrando la fallida licitación. Sin embargo, para la cartera sanitaria es inviable el reclamo de ambas firmas, razón por la cual solo deben pagar unos 25.000 millones de guaraníes. Sumando ambos contratos, estamos hablando de aproximadamente 25.000 millones de guaraníes que estas empresas deben pagar. Y si no pagan estas empresas en el plazo que establece el contrato de seguro, automáticamente se va a configurar el siniestro
y el Ministerio de Salud Pública va a requerir el pago a la aseguradora Patria, que es la que emitió las pólizas. En absoluto corresponde a la nulidad, lo que corresponde es la rescisión, porque estamos hablando de incumplimiento del contrato. No existen causales para declarar la nulidad del contrato. Por supuesto, las empresas buscan lo mejor para ellos, pero acá hay una realidad concreta. Los contratos no fueron anulados, los contratos fueron rescindidos por causa imputable a estas empresas. Esa es la realidad. El director jurídico de Salud Pública, Gustavo Irala, es señalado por otra parte de haberle recomendado al ministro Julio Mazzoleni la firma del contrato con las empresas Imedic y Eurotec, sin que supuestamente se haya emitido el informe del comité evaluador. El aludido se defendió de las sospechas apuntando precisamente al comité de evaluación y a la dirección de contrataciones, al igual que varios otros funcionarios que también trasladaron su responsabilidad a otras dependencias. Pero la verdad es que cuando nos referimos al informe de evaluación, lo decimos que es de fecha 1 de abril. No decimos que fue firmado en fecha 1 de abril. Yo desconozco la fecha en que se firmó. Puede haber sido firmado el 30, el 1, el 2 o el 3. Pero cuando yo recibo en la asesoría jurídica, estaban esos documentos y tenía la firma de los miembros del comité. 7 son los funcionarios de salud sumariados que integraron los órganos de control y de evaluación de la polémica licitación. Sin embargo, faltarían varios otros servidores públicos que incluso firmaron cheques, órdenes de compra e incluso dictámenes que no aparecen en la lista de sumariados. Y antes de entrar a detallar la diferencia entre anulación, como piden las empresas Imedic y Eurotec, y rescisión, como sostiene Salud Pública, ¿quiénes son los funcionarios que también deberían estar sumariados también, pero que no figuran en la lista? Solamente funcionarios llamados inferiores están. ¿Qué pasa con el director de insumos estratégicos que prolongó, que dilató la entrega de la orden de compra a estas empresas? Una semana. Una semana. La persona que firmó el cheque. Velázquez. Los dos que firmaron el cheque. Alcides Velázquez. Y Edwin. Edwin López, pero creo que ambos no son funcionarios de Salud Pública. No, por eso creo que no están dentro de la resolución del ministerio. ¿Y cómo tienen una función tan importante? El asesor jurídico, Gustavo Irala? Sigue en el cargo. Sigue en el cargo. Dio su visto bueno. De hecho, que habló en ese tenor, ¿verdad? Se defendió. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué a los demás no más? Ahora, anulación. ¿Por qué estas empresas piden la anulación? ¿Cuál es la diferencia? Ellos piden la anulación alegando que todo el proceso de adjudicación y de ejecución fueron superados y que el Ministerio Público avaló todo. O sea, el palabras más, palabras menos, le dijo, esto está perfecto y se ejecuta. El Ministerio de Salud. Sí. Avaló el proceso. Si se anula, ¿qué implica esto? ¿O qué no implica a estas empresas? Eventuales sanciones. Claro. Ser descalificados o ser suspendidas para participar de futuras licitaciones. Claro. El pago correspondiente también. Y también la póliza, claro, ahí está. Y en la rescisión, lo principal es que van a ser inhabilitadas para seguir participando de futuras licitaciones. Claro, porque si se anula el contrato, como explicaba justamente Casati, no hay problema, devolvemos la plata y nos vamos a retirar nuestros insumos. Pero no sé si tanto devolvemos la plata, devolvemos una parte de la plata. El 20% tiene que volver todo, es lo que establece. Ellos dijeron por lo menos que tienen 10 días de plazo para presentar la reconsideración, que ya adelantaron desde Salud Pública, no vamos a aceptar el pedido. Piden anulación, apertura de una cuenta en el Banco de Fomento para el inmediato depósito del dinero cobrado como adelanto y, por supuesto, el retiro de las mercaderías para una presunta venta a otros países. Ya tienen mercado, ya tienen oferta inclusive sobre esas mercaderías al Brasil específicamente. O sea que a ellos no les preocupa que el ministerio les rechace, porque ellos ya tienen colocado el producto. Y no les importa que, por ejemplo, aquí se esté diciendo que no son para uso médico, por ejemplo, las mascarillas, y que varios otros productos no tengan registro sanitario. ¿En Brasil eso no va a importar? Me faltó en la lista de funcionarios que deberían ser sumariados. ¿Qué pasa con los verificadores? La que renunció a Dinavisa. Sí. ¿Qué pasó con las camas que se metieron, por ejemplo, y no tenían registro sanitario? Ahora más el tema del abogado del diablo. ¿Qué pasa? Ellos dicen, vamos a anular el contrato porque se cumplió el proceso. De hecho, el proceso, si venimos a cámara, si esta es la contratación hecha por Salud Pública, el proceso está desde el inicio hasta el final con todas las aprobaciones. Dicen ellos, no, acá tu unidad operativa de contrataciones dio el visto bueno.
insumos dio visto bueno, el chequeo de salud pública dio visto bueno, tu asesor jurídico dio visto bueno. O sea, el proceso en sí está hecho con todos los vistos buenos requeridos. Entonces ya van a decir, no, esto se consumó, se hizo, no hubo ninguna objeción. Y legalmente no hubo ninguna objeción. Ahora ya están diciendo, no hubo ninguna lesión, ningún prejuicio patrimonial al Estado. Sí. No sé si es tanto así. Ministro de Hacienda directa. ya dice que no. De manera directa no, porque se supone ellos tienen la esperanza de que se le va a devolver íntegramente el dinero en concepto de adelanto. Pero no pasa solamente por la devolución, el reembolso de esa plata. No. ¿Y el tiempo? El tiempo transcurrido, lo que implica desarrollar otro proceso licitatorio para compra de insumos. ¿Y será que vamos a conseguir a mejores precios o iguales precios por lo menos a los que tuvimos en su momento? Por eso habla en este reporte de estafa. De estafa y de falsificación de marcas. Hay que ver finalmente, pero Salud Pública insiste con la rescisión. Con la rescisión, se mantiene en esa figura. Y justamente en relación a esta cantidad de gente que vos hablabas, Aníbal, que tiene una aparente también participación al respecto, estuvo hoy el Ministerio Público en las oficinas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Estuvieron recabando documentación sumamente importante para adherir a esta denuncia penal. La comitiva fiscal que se constituyó hasta las oficinas de contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social accedió a documentos referentes a la investigación de la compra irregular de insumos médicos a las empresas Eurotec e Imedic. Los agentes analizaron carpetas que contienen el pliego de bases y condiciones del cuestionado llamado a licitación. Todo lo que tiene que ver con el pliego de bases y condiciones, todo lo que es, todo lo que constituye los pagos realizados y todo lo que tiene relevancia dentro de esa denuncia. Entramos en la UOC, entramos a gabinete de la presidencia, entramos a dirección administrativa y financiera, me olvido. Dirección de Insumos Estratégicos y eso. Tanto el equipo cuyo sumario fue instruido por el Ministerio de Salud como su propio titular, el ministro Mazzoleni, serán convocados a declarar conforme avancen las investigaciones. Ustedes van a llamar también a esas personas que aparecen en el sumario que instruyó el ministro. Todo va a ser analizado por el equipo de fiscales. Todo va a ser analizado. Si creemos que él nos va a dar una información relevante sobre lo acontecido, seguro que vamos a citarlo. ¿Y los 7 integrantes del comité van a...? También, lo mismo. Con respecto a la verificación de la calidad de los insumos rechazados, otro equipo procederá al secuestro de algunas muestras del parque sanitario para la verificación correspondiente. En los próximos días vamos a constituirnos en el parque sanitario donde están depositados esos insumos. Seguramente vamos a pedir una orden de secuestro al juez penal de garantía para poder tomar unas muestras o unos elementos de los insumos que fueron entregados y posteriormente se va a hacer el peritaje correspondiente. Inicialmente el equipo designado por la Fiscalía descartó el hallazgo de facturas falsas, sin embargo adelantan que la investigación está aún en su fase de inicio. Hasta ahora no adelantaron imputaciones y estas serán ordenadas en base a los elementos que puedan ser hallados. Lo tenemos a Alexis Aveiro desde Exteriores, está con el analista económico Amílcar Ferreira, a quien agradecemos su tiempo. Alexis, adelante, buenas noches. Carlos, Mercedes, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El saludo cordial a ustedes y a los televidentes. Y ya rápidamente las consultas y evidentemente todo lo que respecta al ámbito económico podemos trasladarlas ya finalmente a don Amílcar, agradeciendo también su atención en su vivienda. Son prácticamente ya 3 meses de cuarentena, se está cumpliendo el primer semestre del año. Evidentemente es una situación que nadie la esperaba, pero más que nada el análisis de a este punto, ¿qué pulso se le puede tomar a la economía, don Amílcar? Bueno, ahora tenemos ya algunas cifras que nos permiten en cierta manera magnificar el impacto en la economía. Al cierre de abril, por ejemplo, la recaudación de aduanas tuvo una caída del 50%, la recaudación de impuestos una caída del 56%. Vemos que el impacto es importante. La cuarentena dura, que fue la de abril, todo el mes de abril estuvo prácticamente paralizado el país. Fue la más dura y bueno, refleja esos números, ¿verdad? Pero ya ahora en mayo, con este relajamiento, digamos, que se ha dado de la cuarentena a partir de este lunes, vemos que la actividad económica lentamente empieza a
retomar. Estuve un poco recorriendo el Gran Asunción en estos días. Vemos ya gran cantidad de comercios que reabren. El sector construcción especialmente estoy viendo un buen dinamismo. Muchas de las obras que habían parado veo que están retomando. El sector más afectado es el sector de servicios, ¿no? Creo que Paraguay, en cierta manera, lo que va a suceder es de que, por un lado, los resultados de esta cuarentena dura han sido, digamos, comparados con otros países de la región y el mundo, han sido buenos. Eso es lo que permite que en este momento ya podamos relajar como país la cuarentena. Y eso va a permitir que la economía de a poco vaya otra vez retomando un ritmo, no para todos los sectores, eso hay que aclarar. El sector exportador, digamos, soja, carne, vemos que en cierta manera, digamos, sigue trabajando, está... la apertura de nuevos mercados como el de Chile e Israel. Sí. Eso también da cierta perspectiva. Correcto. Digamos que hay, sigue el sector exportador funcionando, eso ayuda, crea, digamos, una base para la economía. Por otro lado, el hecho de que el mercado interno, con este relajamiento de la cuarentena, pueda también operar, eso también suma, ¿no? A ese sector exportador se suma, digamos, en cierta manera, la rehabilitación del mercado interno. ¿Cuál es el sector que realmente, creo yo, va a ser más afectado? Es todo lo que es comercio de frontera. Por la situación de los países vecinos, especialmente Brasil, que tiene una epidemia, digamos, o una afectación sanitaria muy importante, no es todavía posible, digamos, rehabilitar ese comercio con Brasil. Y bueno, las ciudades fronterizas dependen en gran medida de ese comercio con los países vecinos, y vemos que ahí va a estar, claro, no es posible, digamos, hablar de una rehabilitación a pesar de las medidas que permiten ya la apertura de ciertos comercios, debido a que la frontera con Brasil, tanto de Paraguay hacia Brasil como de Brasil hacia Paraguay, en este momento están cerradas. Creo que ahí va a estar la afectación más importante. En el resto del país, creo que en cierta manera tenemos una ventaja hoy día comparado con otros países, el hecho que ya podamos ir relajando la cuarentena y que por lo menos ese mercado interno, el mercado donde compramos y vendemos los propios paraguayos, de alguna manera ya empieza a funcionar de nuevo. El sector micro, la microeconomía, ¿verdad? Si bien yo creo que hay todavía cierto efecto de lo que llamamos la confianza del consumidor, hay como una perspectiva todavía no muy clara, ¿verdad? Hay mucha incertidumbre y eso hace que los consumidores estén un poco conservadores, ¿verdad? Todavía no gastan, todavía no invierten. Es reconstruir esa confianza, la sensación de que el país va para adelante y que digamos, se puede uno endeudar y encarar proyectos, inversiones, ampliación de casa, etcétera, compra de vehículos, de a poco se va a ir reconstruyendo. En este momento esta reapertura muestra, digamos, una reactivación todavía limitada, ¿verdad? Cierto sector, pero hay otros que todavía no sienten, ¿verdad? Esa reactivación, y tiene que ver principalmente con la falta de confianza. Ayer se habilitaba una fase de la cuarentena que permite de alguna u otra manera mayores movimientos económicos, como en el sector interno mencionaba usted. Ya con respecto a cuando se iniciaba esta fase, se hablaba de cierto repunte del dólar. ¿Tiene algo que ver ya con el movimiento? Y sí, digamos que yo creo que hay un movimiento de monedas regionales, una depreciación, digamos, de las economías vecinas, y creo que Paraguay un poco en esa misma línea está relajando un poquitito. Eso ha permitido esa suba del dólar, pero todavía está dentro de un rango que para lo que es el control de la inflación, hay que recordar que cuando el dólar sube, los productos importados se vuelven más caros y eso genera presión inflacionaria. Creo que la devaluación que hemos visto hasta ahora todavía no pone en riesgo la meta de inflación que maneja el Banco Central, entonces podemos decir que está todavía dentro de lo esperado. En el estudio se encuentran Carlos Troche, Mercedes Almada y Aníbal Espínola, también deseosos de realizar consultas. Buenas noches, un cordial saludo a ustedes. Bueno, ¿nos escucha, don Amílcar? Sí, nos escucha. Sí. Ya. Ahí les escucho. Bueno, excelente. Gracias, buenas noches y gracias por recibirnos. Bueno, estabas comentándonos que esto va a ser lento, pero estimás, si esto continúa con la cuarentena inteligente, cumpliendo las fases, a no ser que se retroceda, Dios quiera que no, ¿estimás dentro de cuánto tiempo la gente va a comenzar a sentir ese flujo de dinero en el bolsillo? Mira, creo que se va a dar en forma paulatina. Estuve un poco hablando con muchos empresarios, ¿verdad? Pymes también,
y ya se siente un movimiento, me decían esta mañana, de más o menos un 50% de lo que era la actividad antes de la pandemia. Creo que eso va a ir aumentando paulatinamente. Yo estimo, Carlos, que la recuperación ya más importante se va a dar en el último trimestre, o sea que vamos a ir todavía con una economía un poco de baja intensidad, ¿verdad?, de aquí hasta septiembre. Y luego en ese último trimestre creo que ya con, digamos, si todo va bien, si vamos controlando la curva, si vamos de a poco relajando también otros sectores y si el cumplimiento de las normas de los protocolos sanitarios, ¿verdad?, impuestos por el Ministerio de Salud se van cumpliendo, creo que se va a ir recuperando la confianza, la gente también va a empezar a salir un poco más, va a tener también más, digamos, confianza para consumir e invertir, y eso va a permitir que en el último trimestre el comportamiento de la economía, no digo que sea todavía al 100%, pero de a poco se va a ir recuperando quizá 80, 85%. Y también otro elemento que quiero también poner sobre la mesa es de que creo que el mundo va a recibir la noticia, ya el anuncio de una vacuna o un tratamiento antes de que termine este año. Me parece que todos los laboratorios que en este momento están compitiendo, están, digamos, trabajando día y noche para desarrollar esa vacuna. Hay ya algunos que están en fase 2, hay que recordar que son 3 fases y algunos ya están en fase 2 y creo que hay una gran chance de que antes que termine el año recibamos ese anuncio y bueno, eso también va a permitir un reimpulso de la economía en todos los países, en todo el mundo. Es una buena noticia que en el último trimestre podamos tener mejores resultados, pero para que esto ocurra faltan unos cuantos meses todavía, licenciado. Y de hecho que los bancos o cualquier entidad financiera propuso unos 3 meses de flexibilidad para pago de cuentas y afines. ¿Qué vamos a hacer entonces en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con la morosidad y cómo nos va a afectar eso? Mira, a mí me parece que ese puente que se construyó de 3 meses va a ser insuficiente. Creo que hay que extender un poco más eso, probablemente otros 3 meses más. Mira, no es una respuesta fácil la pregunta que me haces. Creo que hay que tratar de acomodar los pasivos lo más posible, digamos, patear eso hacia adelante y aguantar con lo que se pueda, ¿no?, estos meses hasta que esta situación se aclare, hasta que tengamos ya una perspectiva más clara y podamos de esa manera reactivar completamente la economía. Mientras tanto, lo que hay que tratar es de que las empresas no quiebren, porque es muy importante preservar las empresas, porque si eso sucede, cuando esta pandemia pase, esos puestos de trabajo que existían en esas empresas van a poder ser reactivados, la gente va a poder volver a su trabajo. Si las empresas ya quiebran porque no podemos mantenerlas, eso sí genera un daño económico permanente. Cuando esta pandemia pase, esos puestos de trabajo ya no van a estar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando en estas facilidades, seguir dialogando con el sector financiero para patear esas deudas más para adelante, construir ese puente financiero del cual hablo, de tal manera que cuando esto pase, entonces nos sentemos todas las empresas, todas las pymes, todas las grandes empresas también a restablecer los pagos, empezar de nuevo a pagar las cuentas. Pero mientras tanto hay que aguantar. El Estado también creo que tiene que prever, ¿verdad?, los recursos para seguir ayudando a la gente mientras haya un sector de la población que por la falta de empleo, por la pérdida de empleos que en este momento se da, necesite, ¿verdad?, una asistencia por lo menos para cubrir necesidades más básicas. Evidentemente el sector consumo, servicios, es el sector más dinamizador, señora Amílcar, de la economía. ¿Qué otras facilidades más tendrían que haber para acelerar este proceso de paulatina recuperación? Mira, en realidad no hay nada que sustituya a la apertura de los comercios. O sea, lo mejor que podemos hacer es ser muy disciplinados en el cumplimiento de las medidas de protección, ¿verdad? Todo lo que hoy día, el lavado de las manos, uso de tapabocas, etcétera, ¿verdad? Todos estos protocolos que estamos viendo en las diferentes actividades. Creo que Paraguay ha demostrado que la población en general ha respetado estas normas, estos lineamientos, y creo que eso es lo que ha permitido que los niveles de infección y también de muertes haya sido bajo en Paraguay. Creo que hay que continuar en esa línea. Creo que los países que mejor parados van a salir de esta crisis no van a ser los países ni más ricos ni más poderosos, sino los países más disciplinados. Entonces, en la medida que nosotros mantengamos esa disciplina y por ende la curva de infectados se mantenga baja,
vamos a poder rehabilitar nuestra economía, por lo menos ese mercado interno, ¿verdad? Y eso es, no hay nada que sustituya a eso, inclusive este sector que hoy día todavía sigue cerrado, el de los restaurantes, por ejemplo, que a poco puedan ir reactivándose, inclusive adelantar la reapertura, pero repito, con la disciplina, de tal manera que la mayor parte de la economía funcione, y eso es lo que va a permitir, digamos, pasar este momento. Cualquier otra medida, ya sea crediticia, fiscal, en realidad son, digamos, parches, pero a la larga son insostenibles. No hay nada que pueda sustituir la reapertura de los negocios, que la gente pueda volver al trabajo. Y esa reapertura depende mucho de nosotros. Claro, totalmente. Claro. Don Amílcar, a ver, como consultor financiero económico, en este momento donde las grandes empresas están comenzando a reabrir sus puertas, a ofrecer vehículos y un montón de otros productos, ¿cuál es la recomendación en este momento de incertidumbre todavía? ¿Asumir una cuenta o esperar que esto finalmente termine para después tomar una deuda? ¿Cuál es la recomendación? Mira, es un momento, sí. Desde el punto de vista de los consumidores, en este momento hay mucha incertidumbre y, como te decía, eso hace que la gente se ponga conservadora, que sea reacia, digamos, a contraer deudas, comprar productos a plazo, por un lado. Pero por otro lado también creo que las empresas tienen que en este momento esforzarse, mejorar quizás las condiciones, disminuir los márgenes, bajar por ahí precios, hacer alguna promoción o ofrecer condiciones más ventajosas. De hecho, estamos viendo eso en el mercado. De repente productos que están a muy buen precio, que esquemas de financiación, por ejemplo, que te ofrecen pagar la primera cuota a los 90 días, ese tipo de cosas me parece bien. Yo creo que todos vamos a tener que aceptar que va a haber un ajuste hacia abajo en los niveles de rentabilidad, en las condiciones, digamos, en las cuales operaban las empresas. Muchas inclusive están liquidando su stock. Es una forma, digamos, de obtener liquidez, quizá inclusive sin ganancia, ¿verdad? Liquidando al costo, pero de todas maneras son medidas que sirven para pasar el momento. Creo que de a poco la confianza es lo más difícil de reconstruir, porque cuando hay incertidumbre, cuando la gente no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Tiene muchas dudas sobre, por ejemplo, la estabilidad de sus ingresos, es bastante difícil que tome la iniciativa de consumir, de endeudarse, de comprar un auto nuevo, de ampliar su casa, en fin, de todo lo que mueve la economía. Pero, como te digo, lo mejor que podemos hacer es mantener esta disciplina, ir reabriendo la economía y de esa manera entonces reactivar. No hay forma de sustituir el flujo de caja con lo que es el stock de mercadería, o sea, liquidando el stock. Lo que en realidad va a reactivar la economía es esa reapertura. Quiero compartir con usted una reflexión que llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que una de las soluciones habitacionales más importantes que hay en nuestro país es la renta, es el alquiler. ¿Qué pasa con este rubro? ¿Por qué parece que hay cierta apatía por parte de los propietarios que no están queriendo negociar el precio de los alquileres? ¿Cuáles son las opciones que tenemos entonces? Mira, yo creo que más que nunca hay que renegociar los alquileres. A mí me ha tocado acompañar un poco a algunos clientes, ¿verdad? En esa renegociación. Creo que los propietarios tienen que entender que esta es la mayor crisis económica de los últimos 100 años. No hay un antecedente cercano, es realmente un evento totalmente disruptivo. Y lo que yo he visto es que en muchos casos, por ejemplo, no se paga alquiler durante todo este periodo de cierre total de los comercios, o bien se negocia un pago del 40% durante el periodo de cierre, pero a cambio, una vez que se produce la reapertura, el alquiler baja al 50%. Estoy nada más poniendo ejemplos de negociaciones exitosas que se han hecho en ese sentido. Creo que más que nunca hay que negociar para poder, establecer nuevas condiciones propias de lo que es este periodo post-pandemia, de esta salida de la pandemia, porque o si no nadie va a aguantar, ¿verdad? Claro. Esto no responde a la voluntad o a la falta de voluntad de pago del alquiler, simplemente que los ingresos de las empresas, de las pymes, de los comercios en general, han caído, yo te diría como mínimo 50%, incluso más. Entonces creo que también los precios tienen que reajustarse a la nueva realidad. Por eso que estamos viendo tantos carteles hoy de se alquila, locales, digamos, que hoy están siendo abandonados por todas las ciudades, ¿verdad? Es una realidad que estamos viviendo en este momento. Queríamos aprovechar también, justamente estamos leyendo
hace un par de días un tuit suyo acerca del ordenador de gastos y en este caso del que administra la cosa pública, la plata pública, que decía usted no puede desligarse de esa responsabilidad, y me refiero concretamente a lo que está pasando en el Ministerio de Salud, Amílcar. En ese sentido, cuando sos administrador de la cosa pública y ordenador de gastos, uno no puede sacar la nala a la jeringa. No, claramente un ministro no puede, digamos, hacerse el desentendido y decir que él no estaba enterado o que los mandos medios, o atribuirle toda la culpa a los mandos medios. Creo que el ocupar un cargo como ese implica una responsabilidad, y hay que recordar que los trabajos, las tareas dentro de un ministerio se pueden delegar, no así la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo del ministro, por eso yo espero que esta cuestión se aclare totalmente, es verdad, de interés del país, de que esto se aclare. Es demasiado grave que en una situación de pandemia, de extrema necesidad de la población, haya gente que busque aprovecharse de esta situación para, digamos, cometer actos de corrupción, beneficiarse indebidamente del recurso público de un pueblo sufrido, por cierto, ¿verdad? Muchos de nosotros, el pueblo paraguayo, no está pasando ahora por un buen momento. Esos recursos son muy valiosos, son escasos. Eso va a permitir atender la emergencia sanitaria, ¿verdad? Camas, remedios para la gente que eventualmente lo necesite, y también la parte social, ¿verdad? Alimento. Entonces, realmente resulta muy injusto, muy doloroso para todos los paraguayos de que haya, digamos, intentos de manotear esos recursos, repito, muy valiosos, y creo que eso no se puede permitir. Es inadmisible que eso ocurra, y creo que lo mejor que puede hacer el gobierno para no también perder sustentación, ¿verdad?, con esta situación, porque la falta de credibilidad, o sea, la pérdida de credibilidad de un gobierno por permitir o por ser, digamos, en cierta manera muy... dar una respuesta muy débil ante este tipo de situación, es la pérdida de credibilidad. Y creo que el gobierno más que nunca tiene que dar una respuesta clara, contundente, de que esto se va a llegar hasta las últimas consecuencias, que se va a aclarar. Y creo que también, ya aprovecho este momento, ¿verdad?, la Fiscalía, la justicia en general, es una de las instituciones que mayor deuda tiene con la sociedad paraguaya. Creo que es el momento en que se pongan los pantalones largos, realicen las investigaciones correspondientes, aclaren totalmente este tema, y bueno, que aquellos que tengan responsabilidades las asuman. Don Amílcar, gracias por tu tiempo, un abrazo muy amable. Un gusto, un saludo para todos y para la teleaudiencia. También Alexis, gracias por este reporte. Hasta el próximo contacto. Gracias, Alexis Aveiro. Vamos a la siguiente información, porque hoy personal de blanco del Hospital de Clínicas se movilizó, marchó hasta el Ministerio de Salud pidiendo la provisión de equipos de bioseguridad para seguir haciendo frente a esta pandemia del COVID-19. Con el lema de la corrupción mata, los funcionarios del Hospital de Clínicas se manifestaron frente al Ministerio de Salud. Piden insumos, equipos de bioseguridad, principalmente para la zona del laboratorio. Si bien es cierto, Clínicas no es un hospital referencia de COVID, ya atendieron varios casos sospechosos, casos respiratorios, e incluso uno dio positivo. Sí, una vez más, nosotros siempre manifestamos la necesidad que siempre luego existe en los hospitales, no solamente en el hospital, sino que a todo el territorio paraguayo, ¿verdad? La escasez de insumos, de equipamiento para todos los trabajadores, eso no es nuevo. Pero una vez más vemos que esta pandemia vino a sacudir todo el sistema de salud empobrecido, ¿verdad?, que estaba luego ya... sin respiro. Nosotros nos quedamos desabastecidos después del dengue. Y ahora es el momento de exigirle al ministro de Salud que utilice bien los recursos que vino para la emergencia sanitaria. Y hay donaciones, millones de donaciones en recursos, en equipamiento y todo eso, y esta es la hora que no llegó todavía ni un cargamento del Ministerio de Salud para el Hospital de Clínica. Tenemos 3 puntos grandes: equipo de protección individual para todos los trabajadores de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínica. Hasta hoy en día un tapaboca no ha llegado al hospital. Todo nos estamos manejando por donaciones, los mismos compañeros compran de su bolsillo. Y el sindicato también ha donado más de 40 millones ya en equipo de protección. El ministerio no ha enviado ningún tapaboca, ningún alcohol gel. Nada.
El Ministerio como cabeza del Sistema Nacional de Salud y que el Congreso le dio los recursos, hasta hoy no ha destinado un contrato para el hospital. Exigimos la ratificación para todo el personal, los trabajadores activos del hospital, porque todos estamos expuestos. Más del 80% de esta enfermedad es asintomática. Entonces por eso exigimos que todos, porque la gente de laboratorio, de ecografía, de los radiólogos, los trabajadores sociales, los personales de seguridad, todos estamos expuestos. Estos mismos funcionarios exigen el pago de la gratificación para el personal médico, ya que se encuentran expuestos, dicen ellos, en la primera línea de la lucha y el combate contra el coronavirus. No tenemos insumos que nos haya dado el Ministerio de Salud. La mayoría de todos ellos nosotros hemos comprado. Si por ejemplo al comienzo de la pandemia un tapabocas o un barbijo, ¿verdad?, de N95 salía en aquel entonces 90.000, salía 90.000 y ahora comprando por caja sale 40.000 guaraníes. O sea que vos todos los días tenés que estar comprando, ¿verdad?, ese barbijo para poder protegerte. Pero vos le pedís esa cantidad y te da 40. Entonces juntamos plata, compramos por caja y nos distribuimos nosotras. Tanto médicos como enfermeras dicen que en algún momento tuvieron que comprar de su propio bolsillo lo que tiene que ver con insumos, tapabocas, mascarillas quirúrgicas e incluso los overoles, porque nada de esto le llega de manos del Ministerio de Salud. De otra forma, solo reciben donaciones que les puedan servir.